Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra entrevista más de La Opinión. Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y queremos traerle la información que usted necesita saber antes de ir a votar. Por eso hemos invitado a la secretaria del condado de Pulaski, Terri Hollingsworth, para que nos ayude a contestar todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Welcome, Terri, to be here with us today. Thank you. También para contestar las preguntas en el ámbito legal y representando la ciudad de Little Rock, nos acompaña Maricella García, quien es abogada y coordinadora del programa de Enlace Multicultural de esta misma ciudad. Bienvenida, Maricella. Gracias. Y vamos a comenzar entonces con las preguntas que tenemos para nuestra invitada del día de hoy, y es la siguiente. Como ya mencionábamos, las elecciones están a la vuelta de la esquina y queremos saber que nos explique cuál es la función de este departamento o de esta oficina que se encarga de controlar las votaciones. As we know, elections are across the corner, and we want to know the county clerk explain us what are the responsibilities, yes, that you have for these elections. Oh, lots of responsibilities that deal with absentee voting. Entonces hay muchas responsabilidades, incluyo votación absento. I'm the voter registrar for the county, so I keep the voting information. Ella es la encarga de toda la registración de todos los votantes para el condado de Pulaski. I'm the voter registrar for the county, so when you register to vote, you do that through the Pulaski County Clerk's office. Y también oficina de secretaria de el condado de Pulaski es encargo de toda la registración. Entonces, cuando usted hace la registración para votar, eso también se hace con la oficina de ellos. What is the difference between the Secretary of the State and your office? ¿Cuál es la diferencia entre la oficina de lo que es la Secretaría del Condado y el Secretario de Estado? So it's just as simple as you said it. The Secretary of State governs the the state, and I govern the county. Entonces es muy fácil de explicar eso porque secretaria del Estado está en cargo de todo el Estado y ella está en cargo de el condado de Pulaski nada más. Excellent, excellent. Thank you so much. Okay, the next question that we had today is, do you have accommodations for the disabled people that are trying to go and vote? ¿Usted tiene algún tipo de acomodaciones o algún tipo de privilegios que le puedan presentar a las personas que tienen problemas físicos como las deshabilidades? Yes, we do. Sí, tenemos. Those persons who don't have mobility can move to the front of the line. Entonces, esas personas que tienen problemas de movimiento o de parar en línea, ellos pueden ser enfrente de la línea. Those persons who have mobility issues with their hands, they can ask for help. Hay personas que tienen disabilidades o problemas, movimientos con las manos, puede pedir ayuda. And a poll worker can punch the buttons for them. Y las personas trabajando allí en las áreas le puede tocar los botones para ellos. Those persons who may be deaf, there are machines that they can utilize to, or they get a braille ballot. Las personas que tienen problemas de escuchar, hay máquinas que pueden ayudar y también ellos pueden recibir una, no sé cómo se dice braille, una de ¿Braille? Braille que puede usar y no usar la normal. Lenguaje braille. Sí. Those persons who go early vote and they don't want to use the machine, they can ask for a paper ballot. Esas personas que vayan a votar temprano y no quiere usar la máquina, puede pedir una balote de papel. Please know that all voters can ask for some help whenever they need it. Entonces es importante que ustedes saben, por favor,
que todos los votantes pueden pedir cualquier ayuda que necesita cuando necesita. Queremos decirle a la gente de que las elecciones tempranas fueron abiertas desde el 19 de octubre, lunes pasado, y pueden asistir a estos centros de votación en estos momentos, si ustedes gustan, y van a estar abiertas hasta el 2 de noviembre, un día antes de la votación, para que usted ya el 3, si quiere ir a votar el día que es el día de la votación, que es el 3 de noviembre, lo puede hacer también. I was just telling people that from October 19, the early voting centers had been open, and they can go to vote now if they want, or they can just wait also to November 3rd. Yes. So the early voting centers that are open now, and there are 12 of them around the county, they will become vote centers on November 3rd, and you can still go to those particular sites. Entonces, sí, es verdad, esas locales de votación temprano, son 12 de ellos, que estaba abierto desde semana pasada. Ellos van a estar abiertos hasta 2 de noviembre y 3 de noviembre le cambiará a hacer votación ahí y usted puede ir a ellas mismas. I got a notice that my polling site, which is usually Baseline Elementary, was temporarily changed to a different place. So people should be aware of that, right? Because their place might have changed just because we're not trying to add more people to the schools and things like that. And I know a couple other people that live in different areas that have had the same problem. So how do they know where their polling place is? So the county clerk, my office sent out notices, basically postcards, to those voters who had a temporary change or even a permanent change. Entonces, la oficina de la secretaria del condado le ha mandado a personas que ha tenido cambios en donde tiene que votar, si es temporal o permanente, tarjetas le mandaron a esas votantes porque es importante saber dónde tiene que ir. They can go to votepulaski.net and see all of the polling sites and all of the changes. Entonces, usted también puede ir a la página web votepulaski.net y allí puede ver todos los cambios y todos los locales. Also, if they pull up their ballot on voterview.org, then they can see their precinct and where they need to go. Y también si usted quiere revisar cómo va a ser el ballot esa misma día, usted puede ir a, what's the website? Voterview.com. Voterview.org. sorry. Allí puede ver cómo va a ser y allí dice dónde tiene que ir esa misma día. So when you go to voterview.org, you put in your first name, your last name, your date of birth. Entonces, cuando usted vaya a voterview.org, tiene que poner su primer nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. When it opens up, then you can see all the polling locations, and then you scroll down to the bottom, and that's where you can view your sample ballot. Y cuando se abre la página después de eso, usted puede ver todos los locales donde hay votación y abajo, toda a la página abajo, ahí se puede ver el ejemplo de cómo va a ser el balote. I love this. Is it at Me Gusto? Me gusta. Yes. That's good. Yeah. How many languages are you using to help people when they go to vote? And who is responsible to do that? ¿Cuántos idiomas tiene en los centros de votación donde la gente puede ir a encontrar ayuda? ¿Y quién es responsable de manejar esto? Unfortunately, in Arkansas, the language is English. And to my knowledge, there are no poll workers who are helping with interpretation. Entonces, desafortunadamente en Arkansas, la idioma es solo inglés. Y de que ella sepa, no hay ningún persona trabajando
ayudando con la idioma. Okay. And moving forward to the next question, we have seen, especially in social media, that some people have been talking about the positions where the candidates are, especially the presidential race. The question that we are going to ask you is about who determines or how determined the position of the candidates in the ballot. It is the Secretary of the State, it is every county, or you just pick like, okay, I like this, I will put in the position 1, and then I don't like this, I will put in the position number 20, it will be the last page. How do you determine that, just to clarify our viewers? Bueno, y moviéndonos a la siguiente pregunta, queremos traer esto en consideración de todos ustedes, donde muchas personas han puesto, especialmente en redes sociales, que la posición de los candidatos en la boleta de este año, especialmente para escoger al presidente, lo han puesto en diferentes posiciones. Y le preguntamos a la secretaria del condado que quién o cómo determinan esa posición. Si ellos escogen el candidato que les gusta y lo ponen en la posición número 1 o ponen el que no les gusta en la posición número 20, que es en la última página, o cómo es que se desarrolla esto. So the positioning is determined by what's called a ballot draw. They pull numbers. And so that happens with each county election commission. Entonces, la posición de las personas en balota está determinado por cualquier condado donde usted vive. La comisión ahí, ellos tienen que poner todas las personas y se agarra un número para cada uno. Entonces, allí es donde sale la orden. Entonces, la orden no es determinado por si no le gusta o le gusta, pero por los números que le tocan. If a voter is looking for their candidate and they go to early vote, they need to push the more button if there's not a candidate that they see that they need to. In the first page. Yes. Entonces, si usted está buscando un candidato en particular y no sale en la primera página que está mirando, toca el botón que dice más, more, en inglés, y allí van a salir las otras personas. Ellos sí están allí para votar. And I have cautioned English-speaking voters, and I'm cautioning Spanish-speaking voters that Joe Biden's name is Joseph Biden on the list. Entonces, ella tiene un anuncio importante para las personas que hablan inglés o ya que hablan español, que en la lista de personas, Joe Biden se llama Joseph Biden. Entonces, es importante buscar la nombre completo de la persona. Can you, I don't know if you will be able to do this, can you tell us which positions are the President Trump and Vice President Joe Biden? Yo no sé si puede contestar esa pregunta, pero quisiera saber si nos puede decir en qué posiciones está el presidente Trump y el vicepresidente Joe Biden. Trump is 1. Number 1, okay, 1. Joseph Biden is 8. 8, okay. Very good. So she answered the question. So, okay, entonces presidente Donald Trump está en la posición número 1 y hay que aclarar esto, en el condado de Pulaski, porque cada condado es diferente. Y Joseph Biden, porque no está como Joe Biden, está como Joseph Biden, como dice la secretaria del condado, está en la posición número 8. Sí. Eso se me hace importante también de explicar a la gente que aunque hay otras personas que estaban corriendo en particular en Partido Democrático, pero ya el candidato es Joseph Biden, si ellos pagaron y pusieron su nombre y todo eso, cumplieron con todos los requisitos para estar en el ballot, todavía sigue ellos allá. Entonces,
es importante entender que esas personas están allá porque le pusieron antes. So what I was saying was that it's important to remember that there were a lot of candidates, and so running in particular for the Democratic Party, and if they paid the money and they complied with all the stuff, their name went on the ballot. Even though they're no longer running, their name remains on the ballot. That's something that people would not expect. That's not normal in Latin American countries. Well, there are, I think, 15 people running for president. They're still running. And so it's a long list. Entonces la lista está muy larga porque son 15 personas que todavía están en la lista para correr para la oficina del presidente. When you go early vote, you use a machine, so you're punching your choices. Entonces cuando usted vaya a votar temprano, te vas a usar una máquina y eso quiere decir que está tocando botones para seleccionar su respuesta. And you can review all of your choices before you make your final selections. Y al fin, usted puede revisar todas las selecciones que hizo antes de mandarlo final. So you can go back and change if you need to. Entonces, usted puede regresar y cambiar una cosa si necesita. On election day, it's a paper ballot if you go to your regular precinct. Entonces, el día de la elección, el 3 de noviembre, no es una máquina, es una balote de papel. Entonces, esa misma día, en su actual, donde tiene que votar, va a ser de papel. So you'll have to bubble in, with your pencil or pen. Entonces, tiene que marcar con una pluma su selección. Are you going to be using one pen for each person because of COVID, or are you going to use the same pen for everybody? ¿Estarán usando el mismo lápiz para todos por COVID, o estarán usando un lápiz diferente para cada persona? Because of COVID, different pen. Okay. Debido a la COVID-19, está usando una nueva pluma de cada persona. When you go to early vote, there's a stylus that everybody gets, and they can take home with them. Y cuando usted vaya a votar, hay una pluma que se ocupa para las tablets. Para los tablets, y usted puede llevar eso con usted. Oh, yeah, I have seen those that people is posting on, Yeah. on Facebook. Yo he visto eso, son unas como parecen lapicero. Yeah. Y se lo puede llevar. The CARES Act, the national, so the Secretary of State bought the stylus for every county. Entonces, esa fue muy costoso, pero debido al dinero que recibieron el Estado por la ley CARES, que recuerdo, aunque el censo todavía ya terminó, recuerdo que estamos buscando, como CARES dice, cuáles son las cosas que sigue de eso. El dinero que llegaron al Estado fue debido a los números para el Estado. En total del censo 2010, entonces el secretario del Estado se compraron las plumas y las otras digitales para todos los condados. Since we're talking about COVID, let's talk about the rest of the safety precautions. Entonces, como está hablando sobre COVID-19, vamos a hablar debido a las otras precauciones que están haciendo allí. Poll workers will be wearing a mask. Todas las trabajadoras allí en la votación van a tener una máscara, una cubreboca. They are supposed to sanitize the equipment every so many hours. Cada varias horas le van a limpiar todo lo equipo que tiene allá. There should be one entrance and one exit. Debe de ser una entrada y una salida. There should be hand sanitizer and other items to keep you safe. Debe de ser cosas para limpiar las manos y otras cosas para asegurar a ustedes. Please be aware that
all voters are not required to wear masks into the polling locations. They're not. No, ma'am. Oh. By order, and that's by the governor's word. Por la orden del gobernador, por favor, estar notificado que las personas no son obligados de tener una máscara cuando entra a votar. So when they go to the ballot box, or when they go inside the facility, when is they are going to be able to not wear the mask? Cuando porque la pregunta que le hacemos es ¿cuándo es que la persona va a dejar de usar la máscara? ¿Cuando entre al edificio o cuando entre al lugar donde está el ballot box, que es la urna donde se va a votar? Todos? Is that the right? Oh. Todos. Yeah. Oh. Okay, but there's a conflict because in the city of Little Rock, there's a mask ordinance. So while they're in line, they have to wear a mask. No, ma'am, they do not. Because of the governor's order. The governor's, because of their First Amendment right, they do not have to wear a mask. To vote. Okay. Entonces, hay una orden en la ciudad de Little Rock y en todo el estado de gobernador que tiene que usar una máscara cuando está en público. Pero esta orden específica que hizo el gobernador debido a votar dice que usted tiene derecho de primer amendo de constitución que no tiene que usar una máscara, entonces no le van a quitar ninguna persona que no está usando una máscara. What about distance? Do they have to stay 6 feet away from me? Because I don't want anybody breathing on me that doesn't have a mask on. The masks work when both people wear them. Well, that's what I was going to say. I suggest that you still wear your mask and you make sure you stay distance from anybody. Entonces, la recomendación de ella es que usted usa la máscara y quedar distancia de cualquier persona. I have told the English-speaking community to plan your vote. Entonces, ella ya avisó a las comunidades que hablan inglés que tiene que planear para votar. Take your medicine before you leave the house. Tomar su medicina antes de salir de la casa. Pack a lunch if you need to. Llevar un almuerzo si necesita. If you can't stand long and you have a portable chair, take it with you. Si no puede parar por mucho tiempo y tiene una silla portable que se lleva con usted. Do not be deterred from voting. No, por ninguna razón, debe de dejar a una persona o a una cosa dejar a usted que no votar. Talking about COVID, it will be the people allowed to bring like sanitizer bottles or spray or something that it will make them feel safe when they are going to the polls. Hablando del COVID-19, se le va a permitir a las personas llevar como botes de alcohol gel o algún otro medicamento que pueden hacerlos sentir que estén seguros por la cuestión del virus cuando van a votar. Yes, they can take those items with them. Sí puede llevar todas esas cosas con usted. But there are also those items that are there in the polling location. Pero los oficinas de donde van a votar, esas locales también tienen esas mismas cosas. The other thing they need to make sure they have with them after they have looked at their ballot, make sure they have their sheet ready for who they want to vote for. Entonces, después de revisar su balote, tener su papel listo de quién quiere votar. Or you can have the information on your phone. O puede tenerlo en el teléfono. Talking about phones, it is allowed to take pictures of the ballot after filling this out and videos and then posting it on social media. Hablando de teléfonos, se le permite a la persona tomar fotos de su boleta cuando ya la llenó y ya votó por las personas y tomar videos y después subirlos en medios sociales. It is not illegal to take a picture in the polling site. However, I don't suggest taking a picture of the ballot.
No es ilegal tomar una foto cuando está en la local de votar, pero no recomiendo que hace una foto de su balote. Why? ¿Por qué? Because I guess it forces someone to challenge your vote. Entonces, porque le puede enfocar a una persona en hacer una, no sé, una prevista o una contra de su vota. Sí, es como que esté haciéndole un reto. Sí. A lo mejor puede tomar una foto con su pluma y su sticker. I voted, y eso puede usar. Pero es importante decir, no es ilegal de hacerlo. En 2016 fue un caso porque creo 2016 o 2018, no me recuerdo, pero un muchacho tomaba una foto y ponieron en las redes sociales y ellos ponieron cargos porque no puede forzar a otra persona o dar su información así, pero esa ley es anticuada. Entonces, cuando ese se fue a la corte le dijeron, hey, esa fue para tiempo que todo fue muy diferente, entonces los cargos contra él, no, la corte dijeron que no era nada ilegal. So what I was explaining is there was a case from 2016 or 18, I don't remember, I think it was 16, but the guy took a picture, posted it, and he was charged with vote tampering because he was trying to, they said he was trying to like promote whatever. But when it went to court, the court said, hey, this law is really antiquated, and it didn't hold up. Right. Because it doesn't really address phones, does it? Yeah, we're in a new sort of situation. And so it's not really trying to influence anybody. He was just saying, hey, I voted. And so you can do it, but right. But we're in a new kind of era of politics. Yes. And you want to keep down as less trouble as possible. Now, for example, I took a picture, my son's a first-time voter this time. I took a picture of him standing at the, I guess you call it the booth, no ballot, okay? And so then when he had to walk over to the other machine to put it in there, no ballot. I mean, I just showed him over there where you put it in there, but no look at the ballot. So you cannot see who I don't know who he picked or anything like that. Entonces, Okay. ella, como el hijo de ella, es el primer tiempo que él van a votar. Ella tomó una foto cuando estaba haciendo la votación, pero no puede ver el balota. Y también cuando metió en la máquina, porque después de terminar tiene que meterlo en la máquina, pero también no le enseñó el balote en ese momento. Entonces es importante pensar, porque estamos en esta nueva área de político, de todo es a contra. Entonces, si usted hace una foto de balote para usted propia, está bien, pero para ponerlo en las redes sociales, esa se puede seguir con problemas. The best way to celebrate is to get your I voted sticker, take a selfie, and post it on Facebook, Instagram, Twitter, all the social medias. Entonces, la mejor manera de celebrar la votación es tomar una foto con su I voted, esta sticker que le dan a la gente cuando termina a votar, y ponerlo en Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, cualquier redes sociales, para que promover la votación así. Pero no toma una foto de la balota con sus respuestas, porque eso puede ser problemas. Okay, but just to make sure, there is no law that prevents you to take a picture of whatever candidates you pick, right? There is no law that prevents you. Okay. No hay solo ninguna ley para solo- que prevenir una persona tomar una foto de cualquier persona que usted escogió, todas las respuestas en la votación. No hay ninguna ley que prohíbe eso,
pero a la mejor respuesta en este momento es no complicar la situación, porque hay personas en todos los condados que va a ser contando y mirando las cosas y para poner quejas. So coming back to the question about the candidates' positions, I was just thinking when you do the draw, because you say you pick numbers, and who are in charge to pick the numbers? If there is like some representations from the parties that are in the ballot, or how that works. Solo para regresar a la pregunta que estábamos hablando sobre la posición de los candidatos, ¿cómo es que hacen la votación, cómo hacen para escoger la posición de los candidatos dentro de la boleta? Si hay algún tipo de representación de parte de las partes, como los partidos políticos que están participando dentro de la votación. Each county election commission is in charge, as I said, so they send letters to the candidates to let them know that today we're doing a ballot draw, or whatever date it is. Entonces, cualquier condado, la comisión de esa área se manda a los partidos una notificación que ese es el día que le van a tocar los números de los candidatos para ponerlo en el balote. For example, when I ran in 2018, it was me. I'm a Democratic candidate and there was a Republican candidate. We both pulled and I got the first position and he got the second position. Por ejemplo, cuando ella se corrió para su oficina que tiene ahorita en 2018, los dos agarraron un número y ella tocó uno y la otra persona que era republicano, ella era democrático, él toca dos. Y así salió en el balote. If the candidates don't show, then the Democratic member of the election commission will pull for the Democratic candidate, and the Republican member of the election commission will pull for the Republican candidate. Entonces, si los personas que está corriendo en esa tiempo no presenta una representante de su candidato, los personas en la comisión que son republicanos le van a tocar para las personas republicanos, y los que están democráticos le van a tocar para los democráticos. Thank you. I want to bring this up because there is a lot of comments about that specific they think it's conspiracy, don't they? Something like that, yes, that they are just trying to put one candidate, but it is good to know how the process works so that people know that there is no any conspiracy behind it, and they are trying just to make one candidate lower than the other. And es bueno hablar sobre esto y nos regresamos a esa pregunta porque vimos varios comentarios sobre lo que estaba pasando, y como dice la secretaria del condado, de que algunos dicen que es una conspiración para evitar que un candidato esté en la primera posición y el otro candidato esté más abajo. Entonces, pero pues no es así. I'm glad you asked about that because I got a lot of calls about that. Entonces, ella está feliz que tiene esta pregunta porque fueron muchas llamadas en la oficina. It was conspiracy and folks thought it was voter suppression. Entonces, muchas personas fueron de la idea que fuera una conspiración o una tipo de supresión de votos. Supresión los votantes. Well, that's something that we clear that's something good. Algo que aclaramos acá, y eso es muy bueno. So I am so excited to go to vote, and I'm going right now. I got my candidate hat on me. I got my I got my flag, and I got all these stickers on my car, and I'm so excited. Shirt. I got my shirt too, and I present myself like that on the poll location. What happened? Okay, estoy muy emocionado de que hoy voy a ir a votar. Me pongo mi gorra de mi candidato predilecto por el cual voy a votar, mi camisa,
agarro mi carro, mis banderas y me voy a votar así con todos mis stickers. ¿Qué va a pasar en el centro de votación? No. That's No. illegal. No puede hacer. Eso es ilegal. No election hat, mask, or shirt, or pants. No election nothing. gear, nothing. No puede usar una gorra, una camisa, ni pantalones, nada. Nada que tiene a un candidato en su preferencia, una máscara, nada puede tener eso cuando está votando. That is just for the inside the building. Outside the building, I can bring my car with all my flags and everything, right? Yes. Okay, Yes. eso solamente es para que se aplica solamente adentro del edificio donde se está votando. Afuera, yo puedo llevar mis banderas y puedo llevar todo lo que yo quiera. So what happens when somebody shows up like that, though? They won't get the chance to vote. Oh no. Let me put it this way. They are asked to remove it. If they don't have another shirt, they're asked to turn it inside out. If they don't comply, Then they can't then vote. they are asked to leave. Entonces, But en are el you- caso de You are just avoiding this person to vote? I mean, like you are just... no, there's a law that says you can't. Okay, there is a law. There's Okay, law. okay. Oh, I'm sorry. That's why I said it was illegal. That's the law. Okay, okay. Yes. Yeah. Hay una ley que dice no puede promocionar a candidatos cuando está votando. Y por eso te veas, cuando usted vaya a votar en un lugar, hay personas que son de tamaño atrás. No me recuerdo exactamente cuántos pies tiene que estar, pero tiene que estar afuera. Ellos tienen sus signos y todo eso, pero tiene que estar afuera y no puede hacer eso adentro, porque no puede manipular la votación. Entonces, en caso de eso, que la persona llega con todas esas cosas, le van a pedir que quítale el gorro, que si no tiene otra camisa, tiene que ponerlo, Voltearla. botarlo, y así puede seguir y votar. Si ellos no cumplen con eso, no van a poder votar ese día. Puede regresar con su ropa normal y puede votar. No es una manera de manipular la votación, es una ley que dice usted no puede promocionar ningún candidato cuando está votando. Okay. How secure are those machines that we are using right now to vote? Are they connected to the internet? Are they transferring all the information everywhere, all around the world? How did that works? ¿Qué tan seguras están las máquinas que estamos usando ahorita para la votación? ¿Están conectadas a internet? ¿Están enviando la información para todos los lugares, a todo alrededor del mundo? ¿Cómo es que funciona? The machines are very secure. They are not connected to the internet. Las máquinas están muy seguros, no está conectado a la internet. Okay, and is any way to access the machine, like wireless or something like that? ¿Hay alguna forma de accesar a las máquinas por medio de internet inalámbrico o algo así? No way to access the machines, and they are locked down every night. No hay ninguna manera de accesar a esas máquinas y cada noche están llavados. Okay, and when is the date where you pull up all that information and start counting the votes? ¿Cuándo es el día de que ustedes abren esas máquinas y comienzan a sacar la información y a contar los votos? So the machines during early vote are actually tabulating the votes inside, but the poll workers don't get that information every night. Entonces las máquinas ahorita durante temprano votación, cada día está agarrando los números de ese día, pero las personas trabajando ahí en ese local no reciben la información. La máquina tiene adentro automáticamente. So when I don't know what you call it. I want to say a tape, but you don't use tape anymore. Let's say it's a jump drive. You know Okay. what I'm saying? When you take the jump drive out of the machine on election day, then it's going into a master machine, and that's when all the totals file through. Entonces, al final, la día de elección, que es el 3 de noviembre,
ellos quitan esa máquina, hay una parte de que tiene toda la información, se quitan eso, se pone en la computadora grande que tiene toda la información y allí son los números tabulados. So they're not totaling the numbers until, election day for these early vote times. Now, with absentee voting, we have an unprecedented number of absentee voters this time. Entonces, no van a contar la votación temprano hasta el día noviembre 3 de votaciones, el día actual. Entonces, ellos van a contar eso. Pero con la votación absento, que es cuando usted van a mandar por correo o dejar en una caja seguro que ellos tienen, ahorita, este año, tenemos una cantidad enorme de personas que está usando esa manera de votación. In 2016, Pulaski County only sent out 8,000 absentee ballots. En 2016, el condado de Pulaski solo mandó 8,000 balotes de absencia para votar así de correo en 2016. To this date, which is October 27th, we have processed over 27,000 absentee ballot applications. Desde esta fecha, que es el 27 de octubre, ellos han procesado más de 27,000 aplicaciones. We've already received back over 17,000. Y han recibido votaciones más de 17,000. Absentee ballot votes won't be counted until Election Day. Esos votos no van a contar hasta el día de la elección. And of course, when you go to the regular precincts on Election Day, those numbers are tallied as everybody votes. Y cuando usted vaya el día de votación, el 3 de noviembre, esos números están contados cuando usted está votando. So actually, the numbers are all done on Election Day, because even though it's counted somewhere in the machine, you guys don't have that information. Exactly. Entonces, en actualidad, la máquina tiene la cuenta ahorita, pero ellos no tienen la información hasta que sale el día de elección, que agarre todas esas máquinas a una vez y pone la información. So, with the absentee vote, with the early voting, though, even though you don't know the tallies, do you know how many people have voted so far? Yes. Entonces, la pregunta es, con la votación temprano y con votación absento, si ellos saben cuántas personas han votado, la respuesta es sí. As of last night, we've had about 60,000 people vote in Pulaski County. Desde noche a ayer, ha tenido como 60,000 personas votando en el condado de Pulaski. And those numbers only include those persons who've gone to early vote. It doesn't include the absentee ballot numbers. Entonces, esos números no incluyen las personas que mandaron por correo, solo las personas votando temprano. So you've received back 17,000, so 77,000. Could be. Wow. Aproximadamente con los 17 que mandaron, que ellos han recibido, puede ser como 77,000 personas. And the reason why I said could be is because now the governor let the election commission, they can open up the ballots to make sure that the ID is in there and the person signed the voter statement, but we cannot count the actual ballot. So I'm trying the concept in terms of if the voter You're just statement, making sure that they have everything in there. right? Because if they don't have Because it, if they it don't, doesn't that one get doesn't voted. count. Entonces, ahorita el gobernador le dieron permiso a los condados a abrir los votos absentos que le mandaron por correo para verificar que ellos firmaron la declaración de votante y que mandaron una copia de su identificación. Porque si no tiene esas cosas, ese voto no cuenta. Entonces, nada más está abriendo para verificar eso.
Los que no tienen no van a contar. Entonces, ellos no están contando los votos, nada más verificando que tiene la información. So, in that situation, let's say I sent it and I know I didn't send my ID. What do I do? You cannot do anything. There's nothing in law that... I just lost my vote. Yes. Entonces, en una situación que usted no cumple con esos requisitos, por ejemplo, no le mandaron la identificación, si en ese caso, ¿qué puede hacer? Yo me perdió el voto. That's what's called a cure period. There's no cure period for absentee voters. No hay ninguna manera de arreglar eso. En inglés se llama un cure period. Es una manera de arreglar la situación de la voto, pero no hay para las personas que están votando absento. But if you go to the polls and you have to vote a provisional ballot for some reason, you have a cure period to bring back your ID or whatever the issue was to make you vote. Your vote be actual. Yes. Entonces, para las personas que están votando en persona, si ellos le dan una balota provisional, por ejemplo, no tiene la identificación correcta o alguna otra problema, usted tiene hasta el día de la elección, tiene un tiempo de regresar con la identificación o otra cosa. I think that's a good question to talk about. What do you need when you go to vote? What IDs are... Yeah, I was just thinking that maybe, not for this election because it's like, you know, we don't have that much time, but for future elections, maybe we can just add something in Spanish that it will explain, like the absent ballot. Okay, if you want to submit this absent ballot, you have to, you know, have these requirements, and we can spread to everybody all the requirements that they Fantastic. Would love to do that with you. Okay, good. Fantastic. Estábamos hablando, Maricela trajo esta pregunta también que decía de que sería bueno de que explicáramos cuáles son los requisitos que se necesitan para poder votar por correo cuando no quieren asistir a los centros de votación y cuáles son los requisitos que tiene que llenar. Y le decía de que podríamos hacer algo en español para que lo pudiéramos pasar a toda la comunidad y puedan ya saber con anticipación lo que necesitan. Para estas elecciones va a ser un poco, ya con poco tiempo, probablemente no se pueda aplicar, pero tal vez para el futuro lo podemos hacer. And I think too we could do like a webinar that could be online, that we can be bilingual, and share that everywhere so that people can understand the process and know. There's a lot of new... Please, I would love to. Okay. We're going to work on that. Lo vamos a prometer. Vamos a hacer. Lo vamos a hacer una en línea que es bilingual para toda la comunidad puede entender en el futuro. No tenemos tiempo para esta votación, pero para el futuro, para las personas que ya están recibiendo su ciudadanía y quieren votar en el futuro, para saber. Porque es importante aclarar que el voto no pasa solo 4 años. Hay en medio otras cosas que tiene que votar. So one thing I think is important to clarify too for the community that is a lot of new voters, elections don't happen just every 4 years. Presidential elections happen every 4 years, but in between there's other ones that they need to pay attention to, right? Correct, because actually I run in 2022, so that's 2 more years. Mm-hmm. We'll have an election, and that's going to be most of your state representatives, definitely your county officials, and your state officials, and state and city officials. Mm-hmm. Entonces, eso es la verdad, porque en 2022, en 2 años, ella tiene que correr otra vez para su posición de secretaria del condado y también otra en esa elección que no van a ser presidente, pero van a tener la mayoría de sus oficiales del estado, también local del condado y de la ciudad, porque el alcalde van a tener que correr otra vez y varias posiciones van a estar abiertas otra vez en 2 años. I want people to understand that when I ran,
I ran to be the clerk for all of the people. Entonces es importante entender cuando ella corre para la posición, ella quiere hacer la secretaria para todas las personas. And it's important for me to put resources in Spanish so that our Hispanic community can access those resources. Y es importante a ella que tenemos los recursos en español para la comunidad que habla español puede tener esos recursos y entender todo lo que está pasando. So I look forward to any partnership because my funds in the office are limited. Entonces está agradecido a tener cualquier socios con nosotros porque los fondos de ella están limitados y así le puede hacer. But I'll do all I can to make it happen. Pero ella va a hacer la más que puede para asegurar que pasa eso. Yeah, we are going to look forward in the future, Definitely. for future elections, how we can change this. Good. Vamos a ver en el futuro, vamos a hacer todo lo posible para ver cómo podemos cambiar esto. Sí. Since we are talking about these coming elections on November 3rd, we know that these are the presidential elections, but there are another positions that are also in the ballot. Can you explain? This is not just for presidential and vice president elections, but there are more positions there. Can you explain which positions are there? So there are more positions. Oh, Yes, let me just translate that. I know we got excited with this topic. I'm so sorry. Go ahead and explain it in Spanish. Vamos a traducir la pregunta era de si desde que estamos hablando el día de hoy que son para las futuras elecciones el 3 de noviembre que son para presidente y vicepresidente, no solamente, y hay que aclarar esto, no solamente se trata de elegir el presidente y el vicepresidente, hay otras posiciones, otros candidatos para otros puestos que también están en la boleta y queríamos que Terri nos explique quiénes son o para qué son. So yes, there are more positions than presidential. Sí, hay más posiciones de solo el presidente, For United States Senator, también para los senadores de Estados Unidos, United States Congressman. para los representantes de Estados Unidos también, There's some judges races. algunos races de Jueces. los jueces, And then there are races for Little Rock City Board, Maumelle City Board, North Little Rock Mayor. entonces también hay elecciones ahorita para diferentes posiciones de la mesa ejecutiva de Little Rock, también de Maumelle y en North Little Rock el alcalde. We hope that the voters do their research and go all the way down the ballot and vote. Entonces espero que los votantes hacen su investigación y vaya a todas las preguntas en el balote y hacer la votación. There are also some issues on the ballot. Y también hay algunas Propuestas. impuestos en el balote. Please do your research. You can go to the UALR Cooperative Extension and Project Vote Smart. Project Vote Smart. Entonces, por favor, haga su investigación de estas propuestas. Hay algunas que puede cambiar, por ejemplo, la Constitución y poner un impuesto permanente en la Constitución para las carreteras, pero usted puede hacer su investigación en la extensión cooperativa que es UALREX.edu. ¿Correcto? ¿Sí? Es UAEX.edu. UAEX.edu. Ok. Sí. Y ellos pueden ahí, y también hay uno que puede poner en Google y a ver, es Project Vote Smart, que es una que enseña todas las preguntas y todo eso. Y eso te puede ir, y la página puede cambiar usando Google a español. Pero voy a decir que Google no es la mejor de español, entonces... Mejor traductor. Mejor que nada, pero no es la mejor porque cuando está revisando los propuestas que están allí, está escrito en una manera que es muy complicado. Entonces, si usted meta con Google, te vas a tener algunos problemas entenderlo muy bien.
a lo mejor si tiene un amigo que habla inglés mejor de usted, que puede explicar que dice eso, y es importante para mí a decir que usted puede hablar con sus amigos no solo para explicar, pero ellos pueden decir, mira, yo creo que esto es mal por esa razón, o yo creo que esto está bien por esta razón, porque siempre hay opciones, entonces puede hablar con sus compadres y ellos pueden ayudar a usted entender. So what I was saying at the end was I think it's very important that you can change that page with Google into Spanish, but because the issues are written in a very complicated way, it's not the best thing. And the best thing is if you can find somebody that have a friend that speaks English better than you, that they can explain it. But also it's good to talk to your friends to get their ideas on these issues, to understand more, because this is good because of this, or I think it's bad because of this, helps you form your opinion. Very good. And we're going to the some legal question right now. And who can vote in these elections or in the election? Who are allowed to vote? Since we know the community and the Latino community, we have immigration issues and processes. So if somebody is in the process to getting a green card, just an example, if this person is going to be allowed to vote, I mean, what are the requirements? Como estamos hablando de la próxima elección y sabemos que en nuestra comunidad hay situaciones con inmigración o procesos migratorios, queremos saber quiénes son exactamente las personas que sí pueden votar. Tal vez, como poner un ejemplo, si una persona está en el proceso de obtener una residencia permanente, ¿podrá esta persona votar, Maricella? No. Para votar en Estados Unidos tiene que tener su ciudadanía. Ese es un problema de este año. Debido a COVID-19, hay muchas personas que hicieron el proceso de ciudadanía y todavía no le han hecho la ceremonia. Por ejemplo, yo tengo un amigo que me avisó que hizo la ceremonia, ya votó, todo, está muy feliz con eso, pero a él le tocó como un milagro, porque cuando hicieron esta ceremonia en la parque en Memphis, porque recuerden que la oficina de inmigración está en Memphis, hicieron con solo como 25 personas y tocó una persona de cada país que ellos tenían. Entonces, por eso ellos dijeron fuera un milagro porque tocaran una persona de cada país para tener esa poquito personas. Yo puedo decir porque ha tenido unas veces aquí en Little Rock en la Corte Federal, y yo fui una vez y fueron fácilmente 200 personas. Entonces, cuando estamos hablando de tener una ceremonia y afuera y nada más 25 personas, eso es el problema que tiene mucha gente. Si usted no ha recibido su certificación de naturalización, no es ciudadano. No importa si fueran a la entrevista, pasaron el examen. Hasta que hace la ceremonia y tiene la certificación, usted no puede registrar y votar. Y es importante de entender eso porque las personas están en todo lado. Bueno, ahorita no, pero normalmente antes de la elección hay muchas personas en las tiendas diciendo, ha registrado votar, pero no le pregunta si usted es ciudadano. Nada más si ha registrado. Hay personas que registran para votar y yo en el pasado he tenido clientes que no sabía que no puede votar y ellos votaron, nunca califica para algún beneficio en el futuro, y si usted tiene un estatus migratorio le puede quitar eso, y además aunque usted pasó el examen y ya debe de ser ciudadano, ellos pueden quitar eso y deportar a la persona también. Es importante entender, hasta que tiene su ciudadanía, hicieron la ceremonia. La importancia no es que pasaran el examen. La ceremonia, cuando le dan la certificación, ahí le puede registrar. Hasta que tenga el certificado, después de la ceremonia, puede irse a registrar para votar. Exactamente. Mientras antes, no. No. Okay. Para evitar cualquier problema. Sí, y es importante también porque en la mayoría, cuando usted vaya a renovar su licencia o algo, su ID, hay una pregunta sobre si quiere registrar a votar. Siempre tiene que decir que no. Eso es una cosa que inmigración
se pone como peligro en todas sus cosas. Le van a quitar su estatus migratorio, nunca van a calificar para ninguna cosa. Ok, muchas gracias, Maricela. Información muy importante para ustedes. Si están en un proceso migratorio, pues tomen nota sobre estos consejos que le van a ayudar en el futuro. Y una cosa es, si usted ha salido que una vez llenó para votar porque no sabía, la importancia es que tiene que quitar su información y comprobar eso. Que usted no sabía, esas personas le estaba diciendo, ustedes hicieron, pero usted puede decir al condado, ya no quiere mi nombre, y ellos le van a quitar y usted van a tener la prueba que usted hizo todo más que puede, para que cuando en el futuro está haciendo algo con la inmigración puede enseñar que fue un error. Pero si usted fueron al todo parte a votar, ahí inmigración nunca le van a dejar eso. So there is a way that a non-citizen person that filed by mistake the voter registration. Because there's people at the grocery stores all the time. Have you registered to vote? But they don't ask if you're a citizen. And so people don't know. And sometimes they accidentally register. And for immigration, that is a permanent ban on their life. Really? And it can get them revoked their status. I didn't If know they go to vote, it will definitely revoke their status. So what I was saying was, it's really important that if you accidentally registered, that they contact the county and let you know that that needs to be revoked, and get proof that they contacted you and revoked it, because that they can use with immigration. But if they went all the way to the point of voting, which I've had a client that did that before, he worked for a city in Little Rock, he worked for the mayor, and he was not a U.S. citizen, he was a resident, and I could not let him apply for citizenship, because if he did, they were going to revoke all his status, and if they ever found out he voted, they were going to revoke his residency and deport him. Because voting, there's a couple things that are permanent bans forever with immigration, and voting when you're not a citizen is one of them. And it's a problem this year because of COVID. What I was saying is, I have a friend who became a citizen this year, and they told him he was super lucky. It was a miracle he got picked, because normally there's like 200 people when they do a ceremony, because they do them at the federal courthouse sometimes, and I've been there, but there was only 25 people in a park in Memphis, and they picked one person from each country that they had. Wow. In the list that had passed the test already. That's why you said something about Memphis. Yes. And so he became a citizen, but he was super lucky. So there's all these people that have passed the test. Technically, they're citizens, but they're not until they do the ceremony and they get the certificate. So all those people that are waiting for ceremonies, and which the government has the ability to do virtual, but they're refusing to do, those people cannot vote because they will lose their That's citizenship. the kind of stuff that drives me up the wall. Yeah. So, and the question will be for you, if you have a case about the same issue that we are just talking, how you are going to be able to help these people. There is a way to make a note and say this person registered by mistake, and for any purpose in the future, we just remove the registration from this person from the office, or how do you have done that before, or this is just something new? So, are you going to do it in Spanish? Yes. Okay. Y la pregunta para ella sería si se le llega a presentar un caso de esto, porque no sabemos si ella tiene un caso del que estaba hablando Maricela. Si una persona se registra y no es ciudadano todavía, tal vez es residente, y por error alguien lo registró en una tienda o en algún otro lugar y aparece su información en el registro de votantes. Entonces la pregunta para Terri sería, ¿cómo ayudaría a ella si pudiera hacer una nota explicando que por error esta persona se registró, para que pudiera presentarla en el futuro para cualquier cosa que necesite? So, it would be up to that person to make sure they contact the county clerk. We have had a few cases when people get their driver's license and then maybe they've registered to vote, but we simply delete that person out of the voter registrar system. And we make a note, that they can't be, that they're not a citizen, and then we delete them out of the system.
Entonces, cuando hay unos casos donde cuando la persona sacaron la licencia, fueron registrados accidente y cuando ellos hace contacto con la oficina de ella, ellos se borran del sistema y hacen una nota que no puede hacer porque no son ciudadanos. Entonces, es importante no tener miedo y comunicar con ellos, porque si hace un error, es su responsabilidad de arreglarlo. Y ellas está dispuesta de ayudar. So what I was saying at the end was, it's important because sometimes people like put blinders on when they do stuff and it's a mistake. It was just a mistake. It's just a mistake. And you are going to help them fix it. Yes. So you guys are available and ready for them to do it, but they got to contact you because it's important that the community know that they can do that. Right. Y sabes que siempre, si usted tiene una pregunta como cualquier cosa de esto que hablamos con nosotros en esta programa cada semana, usted siempre puede llamar a mí. Tengo comunicación muy bien con la oficina de condado de ellos y nosotros lo podemos preguntar a ellos y ayudar en esa situación. Y el número de oficina es 501-565-7233. So what I was saying was always there's communication between our office and everybody we bring here, and we have very good relationship. And so, you know, if they have questions, they can call us and we can communicate with you. I was just going to say, they can call you two and we can communicate if they don't want to communicate with me or my staff. That's great. Yeah. Yes. If there is any way to contact your office? Yes, the main number is 340-8500. But you can also look at some of the information on the website, which is PulaskiClerk.com. And then you can have your different departments. The voter department, if they need to file a lawsuit, that department's up there. Records department, all that the different departments are there. Okay, and Like if they want to get a marriage license, yeah. that kind of thing. Oh, okay. Yeah. Okay. Hay más cosas, ellos están responsables para más cosas sobre los votantes. Entonces, si usted quiere, puede llamar al número que van a tener ahí abajo. 350-85400. O puede ir a la página de ellos, que es la Pulaski Clerk, y allí van a salir de los votantes, las diferentes áreas que necesita, si necesita sacar una licencia de matrimonio, o si tiene que hacer una queja con el condado contra otra persona, un caso en la corte, esa información también está disponible. We are now at the end of the interview, and if you have any final comments or any information that you may think that the people need to know, please, this is the time. Y estamos ya al final de nuestra entrevista y queremos decirle a Terri que si tiene alguna información que quiera pasarle a ustedes, pues este es el momento. Again, I ask the voters to plan your vote, and we need you to vote. Don't be afraid. Don't let anyone deter you. Please vote. Otra vez, espero que ustedes planificar su votación, también asegurar que no te vas a dejar a ninguna persona a manipular, que no hace la votación y que necesitamos que usted vota. Entonces, haga su vota ahorita. We want to thank a lot, and we are honored to have you here today. Thank you so much to be in this interview. Such been a pleasure. Wonderful. Thank you for inviting me. Queremos agradecer a Maricella también por haber estado en esa entrevista el día de hoy. Ella se toma el tiempo cada semana para estar ayudándonos acá, para traerle a ustedes toda esta gran información. Gracias, Maricella. Gracias a usted. Y a ustedes, no se olviden que el 3 de noviembre es el último día para que pueda ejercer su voto. Hágalo contar, así como decíamos con el censo, hágase contar, vaya a votar. Queremos agradecer a la ciudad de Little Rock, al condado de Pulaski y también a nuestros patrocinadores y a usted que siempre está en sintonía de nuestras entrevistas. ¡Feliz día! Para estar al tanto de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional, conéctate con Noticias La Opinión.
directora John Adcock trabaja para la comunidad latina. John Adcock ha gestionado las clases de manejo en español para los residentes que no hablan inglés. John Adcock promueve clases a los latinos sobre diferentes servicios y reglamentos de la ciudad de Little Rock. Ayuda a los latinos que viven en la ciudad a resolver sus problemas. Joan Adcock programa visitas de diferentes consulados de otros países en la ciudad. Vota en la posición número 10 por la directora Joan Adcock para que sigan las buenas obras. Mensaje pagado por la campaña de Joan Adcock. I'm Attorney General Leslie Rutledge, and you're watching the Rutledge Report. Parents, would you let your child get into the car with someone you don't know? Or spend the night with a stranger? If you don't know who your kids are texting and gaming with on their phones, you could be allowing dangerous people into your homes and their bedrooms. Get informed, and together, let's protect our kids. At the Attorney General's office, we will do the fighting for you. Call us at 800-482-8982 or visit arkansasag.gov.